Hola, buenas noches. Bienvenidos al estudio de Josué. Les saludo desde aquí, desde casa, con mucho cariño. Los extrañamos mucho, de verdad, mi esposo, yo, toda mi familia. Y esperamos en el Señor que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver el capítulo 20 de Josué y pues vamos a orar para empezar. Gracias Dios te doy en esta tarde, en esta oportunidad que nos das de juntarnos, Señor, para escuchar de ti, escudriñar tu palabra, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias por cada uno de los que están escuchando, Señor, que pueda caer tu palabra en esa tierra fértil, Señor, y que pueda ser el día de hoy de mucha bendición para cada uno de nosotros. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a leer todo el capítulo, son 9 versículos y se llama Ciudades de Refugio. El Señor le dijo a Josué: ahora diles a los israelitas que designen ciudades de refugio, tal como le indiqué a Moisés. Cualquier persona que mate a otra por accidente y sin intención podrá huir a una de esas ciudades. Serán lugares para refugiarse de parientes que busquen venganza por la muerte de un familiar. Al llegar a una de esas ciudades, el que causó la muerte se presentará ante los ancianos en la puerta de la ciudad y les expondrá su caso. Ellos deberán permitirle la entrada a la ciudad y darle un lugar para vivir entre sus habitantes. Si los parientes de la víctima llegan para vengar la muerte, los líderes no les entregarán al acusado, pues el acusado mató al otro sin intención y sin enemistad previa. Pero tendrá que quedarse en esa ciudad y ser juzgado por la asamblea local, la cual dará el veredicto, y seguirá viviendo allí hasta que muera el sumo sacerdote que estaba ejerciendo su cargo cuando ocurrió el accidente. Solo entonces será libre para regresar a su hogar y en la ciudad de donde huyó. Entonces se designaron las siguientes ciudades de refugio: sedes de Galilea en la zona montañosa de Neftalí, Siquem en la zona montañosa de Efraín y Kiriat Arba, también llamada Hebrón, en la zona montañosa de Judá. Al oriente del río Jordán, frente a Jericó, se designaron las siguientes ciudades: Becer en la llanura desértica de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, en el territorio de la tribu de Gad, y Golán en Basán, en la tierra de la tribu de Manasés. Esas ciudades quedaron apartadas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivían entre ellos. Cualquier persona que matara a otra por accidente podía refugiarse en una de esas ciudades. De esa manera evitaba que le quitaran la vida por venganza antes de ser juzgada frente a la asamblea local. Bueno, pues en este momento ya están repartidos los territorios entre todas las tribus, todo el pueblo ya tiene su ubicación, entonces ahora se establecen estas ciudades que se llaman ciudades de refugio. Vamos a Números 35 y vamos a leer del versículo 10 al versículo 15. Y dice: dale las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Dios le está hablando a Moisés y le dice: cuando crucen el Jordán para entrar a la tierra de Canaán, designen ciudades de refugio, a donde una persona puede huir si ha matado a alguien por accidente. Estas ciudades servirán como lugares de protección contra los parientes de la víctima que quieran vengar la muerte. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Designen 6 ciudades de refugio para ustedes mismos, 3 al oriente del río Jordán y 3 al occidente en la tierra de Canaán. Estas ciudades servirán para proteger a los israelitas, a los extranjeros que vivan entre ustedes y a los comerciantes ambulantes. Cualquiera que mate a alguien por accidente podrá huir allí para ponerse a salvo. Entonces, vemos que en Israel no había cárceles. Cuando pasaba algo, algún incidente, el culpable restituía.
Entonces, por ejemplo, si tú le perdías una cosa a alguien, pues se lo tenías que regresar tal cual, no se lo tenías que pagar, pero con la misma cosa. Esto era la restitución, que si por mi culpa se rompió algo, yo lo tenía que reponer. Hoy en día, por ejemplo, le rompiste el vidrio a tu vecino, pues le tienes que reponer su ventana. Que le perdiste a tu hermana sus audífonos, pues le tienes que comprar unos igualitos de regreso, ¿sí? La ley era de restitución, pero cuando había una muerte, tenía que haber una muerte. No había precio para la vida de alguien. Cuando había muerte, la paga era muerte. Entonces, en Números 35 vemos esto y dice que si había enemistad anterior, si había odio anterior, ahí sí ya la persona era culpable. Entonces vamos a regresar ahí a Números 35 y vamos a leer del 16 al 21. Dice, sin embargo, si alguien golpea y mata a otro con un objeto de hierro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien con una piedra en la mano golpea y mata a otro, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Si alguien golpea y mata a otro con un objeto de madera, comete homicidio y el asesino debe ser ejecutado. Dice el 19, el pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Así que, si alguien por odio le tiende una emboscada a otro y luego lo empuja o le lanza algo y esa persona muere, comete homicidio. O si alguien por odio a otro golpea con su puño y esa persona muere, comete homicidio. En tales casos, el vengador tiene que quitarle la vida al asesino cuando se encuentren, ¿sí? Entonces leemos que dice el vengador. En la Reina Valera dice el vengador de la sangre. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que algún pariente, algún familiar, el más cercano si es posible, tenía que ejecutar el cobro de esta muerte. No había nadie más que lo hiciera, ¿sí? Entonces ya vemos aquí otra parte de la historia, el que había matado, el que quedaba muerto y el que ejecutaba la venganza. Ya se tenía designado quién. Vamos a ver ahora desde el 22, Números 35-22. Ahora bien, supongamos que alguien empuja a otro sin enemistad previa, o lanza algo que sin intención golpea a otro, o por accidente deja caer una piedra grande sobre alguien y aunque no eran enemigos, la persona muere. Si esto llegara a suceder, la comunidad debe seguir las siguientes normas al juzgar entre el responsable de la muerte y el vengador, que es el pariente más cercano de la víctima. La comunidad, es decir, todo el pueblo, debe proteger al responsable de la muerte del vengador para que regrese a vivir a la ciudad de refugio a la que huyó. Así permanecerá hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite sagrado. Entonces la congregación era quien juzgaba. ¿Qué juzgaba? Juzgaba si era accidente o si no era accidente, si era con intención o no. Entonces, si resultaba inocente la persona, pues ya estaba corriendo mientras, ¿verdad?, hasta la ciudad de refugio, porque pues había sido una muerte accidental. No fue porque él lo causara, sino fue algo que no había planeado. Entonces tenía que correr pues para que no lo encontrara el vengador y pues terminara esto en su propia muerte, ¿no? Vamos a ver también en Deuteronomio 19, esto está también en estos tres pasajes, vemos que habla de las ciudades de refugio. En el 19:5 de Deuteronomio dice: por ejemplo, supongamos que una persona va con un vecino a cortar leña al bosque y cuando uno de los dos
levanta el hacha para cortar el árbol, la cabeza del hacha se desprende del mango y mata a la otra persona. En tales casos, el responsable de la muerte puede huir a una de las ciudades de refugio para vivir a salvo, ¿sí? Entonces, bueno, llegaba corriendo hasta esta ciudad. La ciudad estaba accesible para que pudiera llegar y salvar su vida, ¿sí? En el 6, versículo 6, dice, si la ciudad de refugio más cercana quedara demasiado lejos, un vengador enfurecido podría rastrear al que causó la muerte y quitarle la vida. En ese caso la persona moriría injustamente porque no había mostrado antes enemistad hacia el muerto. Por esa razón te ordeno que apartes 3 ciudades de refugio. Sí, entonces vemos por qué cosa era que las ciudades tenían que estar accesibles, ¿sí? Para que la persona pudiera correr por su vida, llegar a este lugar, entrar y exponer su caso a los ancianos de esta ciudad de refugio. Dice Números 35:24, la congregación es quien juzgará, ¿sí? Entonces también tenía que ser con testigos, nada de que, pues yo vi que pasó esto y yo nada más solito te lo estoy diciendo. Dice en el verso 30 que se necesitan testigos. Esto está en Números 35, vamos al Números 35, en el versículo 30. Y dice, todos los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. Sí, entonces vemos que esta persona por eso tenía que salir corriendo, porque si había alguien que lo pudiera acusar, pues iba a lo mejor a correr peligro su vida antes de poder ser juzgado. Ahora vemos en el 35:19 quién es el vengador de la sangre. Dice el 19, el pariente más cercano de la víctima es responsable de quitarle la vida al asesino. Cuando ellos se encuentren, el vengador debe quitarle la vida al asesino. Sí, entonces, este familiar tenía el derecho de tomar la vida del culpable. Y además, pues no había precio, ¿verdad? Sabemos que hasta el día de hoy no hay precio por la vida de nadie. Y esto está en el versículo 31. Dice, tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte. Siempre se debe ejecutar a los asesinos. Entonces no había precio por la vida de nadie. La ciudad de refugio tenía que estar accesible, ya lo había mencionado, pues para llegar lo más pronto posible, ¿verdad? En Deuteronomio 19:3 lo vuelve a repetir esto, de que tenía que ser accesible. Dice aquí, estudia el territorio y divide en 3 regiones esa tierra que el Señor tu Dios te da, de modo que haya una de las ciudades en cada región. Entonces cualquier persona que haya matado a otra podrá huir a una de las ciudades de refugio para ponerse a salvo, ¿sí? Si eras inocente, pues tenías que correr, llegar a esa ciudad donde ya todos conocían dónde estaban estas ciudades de refugio y bueno, llegar y refugiarte. De hecho, se dice que había puentes y caminos para que en el caso, pues la persona pudiera acceder pronto y poder llegar a exponer su caso y ser juzgado. Estas ciudades no estaban cerradas. Sabemos que muchas ciudades en esa época tenían sus muros, tenían sus puertas y estaban cerradas. Pero estas ciudades de refugio no estaban cerradas, no tenían llave, estaban accesibles para que en cualquier momento las personas pudieran llegar y estaban obviamente cerca de las poblaciones, más o menos a unos 25 kilómetros de las poblaciones,
se han hecho mediciones y cálculos al respecto y bueno, es una distancia aproximada de que 25 kilómetros estaban. Obviamente no está así como que, ay, bueno, aquí a unos cuantos metros, pero estaban accesibles, ¿no? En menos de un día podía llegar una persona. Obviamente, pues esta persona que estaba huyendo porque había matado a alguien por accidente, tenía que estar ahí hasta que el sumo sacerdote que estuviera ejerciendo muriera, ¿sí? Porque siempre una vida se tenía que dar por otra vida, tenía que haber muerte. Entonces, ¿quién podía pagar este precio? Pues era con la muerte del sumo sacerdote, que podía ser mañana, puede ser en 2 días, puede ser en 2 años o en 20, ¿verdad? Entonces, tenía que esperarse ahí en esa ciudad hasta que el sacerdote muriera. Y si salía de esa ciudad, pues lo podría matar el vengador de la sangre. Esto está en Números 35, 28. Números 35, 28 dice, el responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero después de la muerte del sumo sacerdote, el responsable de la muerte podrá volver a su propia tierra. ¿Sí? Y en el 35, versículo 26 y 27 dice, sin embargo, si el responsable de la muerte alguna vez sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra fuera de esta ciudad y lo mata, su muerte no será considerada homicidio. El responsable de la muerte debió haber permanecido dentro de la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote, pero después puede regresar a su tierra. Entonces, en Josué 20, versículo 7, vemos que se señalaron las sedes. Están los nombres de las sedes y ya todas las personas podían acceder a estos lugares, sabían muy bien en dónde estaban y eran por todos conocidos. Especialmente vemos Kirat Arba, que es la ciudad que conquistó Caleb. Este era el padre de los anaseos gigantes y esta ciudad era de levitas y de refugio. Ahora, Israel no es muy grande en cuanto a territorio. De la costa hasta el límite con Jordania, podrías recorrerlo en coche en 1 hora. Entonces no es tan grande, ¿no? Hoy en día nosotros aquí en la Ciudad de México creo que nos tardamos más en llegar a nuestro trabajo, ¿verdad? Y de norte a sur lo puedes recorrer en 5 o 6 horas. Entonces las ciudades de refugio, pues entre comillas, estaban cerca, ¿verdad? Para que la gente pudiera llegar a refugiarse, correr. No me imagino qué difícil situación ir corriendo entre las piedras, entre el monte, asustado, con dolor, con vergüenza, con miedo, con todo. Y pienso yo ni siquiera puedo correr en lo plano, 10 metros o menos, yo ya estoy que me muero del cansancio, ya no quiero seguir corriendo, pero imagínense, estas personas tenían que salir huyendo, corriendo, pero tenían una esperanza, ¿verdad? Tenían estas ciudades de refugio. Y bueno, ¿qué nos quiere enseñar el día de hoy la palabra, ¿verdad? Porque pues hay una enseñanza para nosotros y lo podemos ver en Hebreos 6:17. Ahí está nuestra enseñanza del día de hoy. Hebreos 6:17 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio como estas ciudades de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está
delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Dios hizo un juramento que si tenemos fe, que si tenemos fe en Él, la fe trae justificación, ¿verdad? Los que hemos creído en Jesús hemos corrido a refugiarnos en Él. ¿Cuál es nuestra esperanza? Es Jesús. Nuestra esperanza tiene nombre, es Jesús. Los que nos hemos refugiado en Jesús, en su cruz, es como estar anclados a esta esperanza. Jesús es nuestro refugio, ¿sí? Todo hombre es pecador. La naturaleza del hombre es pecaminosa. No es por lo que has hecho, sino por tu naturaleza. Es la naturaleza humana. Y la Biblia nos dice que al morir habrá un juicio y todos vamos a ser juzgados. Y será por el mismo Jesús, porque dice en Juan 5 que Él tiene el poder para juzgar a vivos y a muertos. Vamos a leer esto en Juan 5. Juan 5:27. Dice, y le ha dado autoridad para juzgar a todos porque es el Hijo del Hombre. Igualmente en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice, y en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. ¿Sí? Entonces, el mismo Jesús nos va a juzgar porque Él es el que tiene este poder. Y todo aquel que acude, que corre hacia Jesús, recibe salvación y misericordia porque Él es nuestro abogado. En 1 de Juan 2:1 dice esto, que Él es nuestro abogado. 1 de Juan 2:1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo. Y también vemos en Hebreos 11 que Él es nuestra ancla firme. Hebreos 11:18. Aun cuando Dios estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho a Isaac, Hebreos 11:18, ¿sí lo leí bien? Bueno, Él es nuestra ancla firme y segura esperanza y vida eterna. Entonces vamos a ver que estas ciudades de refugio se parecen a Jesús. Número 1, ¿por qué? Porque es de fácil acceso. Los caminos estaban listos, no había obstáculos, no había nada que se interpusiera para llegar a ese lugar, y con Jesús es así. En cualquier lugar y en cualquier momento podemos correr a Él. Tal vez hoy es ese momento en que tienes que acudir a Él, que te tienes que refugiar en Jesús. Hoy puede ser ese día. Él promete no rechazarte y Él sabe qué es lo que has hecho. Y aún así te recibe. Vamos a ver en Juan 6. Juan 6 en el versículo 37. Dice, sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Esta es una promesa para todos nosotros, que Él es nuestro refugio y que jamás nos va a rechazar. Nosotros como iglesia, tú, yo, todo el cuerpo de Cristo debemos ser un letrero enorme que dice refugio. Si tienes sed, ven. Has pecado, ven, ¿sí? Porque nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Que no se nos olvide esta parte, que nosotros también podemos ser refugio para alguien más. Si alguien te pide un consejo, si te pide que ores por él, si te pide que estés orando y leyendo la palabra, hazlo, porque para eso estamos, porque somos el cuerpo de Cristo y nosotros nos parecemos a Jesús porque Él es nuestra cabeza, ¿sí?
Número 2, las puertas estaban abiertas. Igual con Jesús, no necesito ir y tocar, por favor ábreme. Más bien es al revés. Jesús, Él te dice que está a la puerta de tu corazón y si le abres, Él cenará contigo. Y esto está en Apocalipsis 2:20, 3:20, perdón. 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Así dice la palabra. Entonces tenemos que reconocer que Él es nuestro único refugio y cuando reconocemos esto es cuando abrimos la puerta de nuestro corazón a Él. En Romanos 10:13 dice, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? Las ciudades de refugio eran para todos y así con Jesús la salvación es para todos. Él ama a todos y Él mismo dice, yo soy la puerta. ¿Sí? Entonces vemos aquí la comparación de la puerta de la ciudad de refugio. Esa puerta para nosotros se llama Jesús. Número 3, había provisión. También con Jesús hay provisión para ti, no tan solo te ha salvado, no tan solo me ha salvado, sino que me da paz, me da gozo, me da sabiduría y Él provee todo lo que necesitamos. Entonces, en esto también podemos comparar estas ciudades con Jesús. Y finalmente, pues fuera de la ciudad no había ayuda. Si alguien salía, pues nadie lo podía ayudar. Y para nosotros es igual. Fuera de Jesús no hay salvación. Solo el que venció a la muerte es el que nos puede salvar, el que nos puede refugiar. Esto lo podemos ver en Hechos 4, versículo 12. Dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Fuera de Él no hay nada. Así que bueno, pues si hoy necesitas refugio, si hoy necesitas correr al amado, pues acude a Él. Jesús es nuestro lugar seguro, a Él podemos acudir y en Él podemos confiar. Con esto concluimos. Que Dios te bendiga. Recuerda que hay grabaciones todos los domingos, todos los miércoles y cada 15 días en sábado hay tiempos de adoración en el canal. Hubo el 16 de mayo, el 30 de mayo y el próximo 13 de junio. Bueno, pues que Dios les bendiga y buenas noches.